La fiesta de compromiso del multimillonario. Un fantasma del pasado y 3 rostros impactantes. Prepárate para una historia que te dejará sin aliento y te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el destino y la familia. Él nunca imaginó que, al entrar en un taxi en esa noche lluviosa, el destino estaría allí con una sonrisa astuta, listo para desmoronar su mundo cuidadosamente construido. Dentro de la cocina del banquete, el pasado lo esperaba en el rostro de una mujer que nunca olvidó. Y a su lado, 3 niños. 3 niños con ojos sorprendente e inquietantemente idénticos a los suyos. El mundo estaba a punto de inclinarse sobre su eje. Y lo que Ricardo hizo a continuación dejaría a todos sin palabras. Si crees en las segundas oportunidades, dale me gusta ahora mismo. Y si eres nuevo aquí, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ni un solo giro de este dramático relato. Deja un comentario abajo. ¿Qué crees que está pasando por la mente de Ricardo en este momento? Un vistazo al pasado. Ricardo, ¿estás bien? Sofía Dávila ajustó su vestido de diseñador, sus ojos siguiendo la mirada perdida de su prometido. Te ves extraño. Ricardo Estrada, el magnate de la tecnología, no podía apartar los ojos de la mujer que acababa de entrar en la cocina del Hotel Palacio de Cristal. Después de 15 años, Isabel Castillo seguía siendo la mujer más hermosa que jamás había visto. Su corazón se detuvo cuando sus miradas se cruzaron por un segundo antes de que ella desapareciera entre el personal de catering. Lo siento, querida, solo estoy nervioso por la fiesta, mintió él, aflojándose la corbata. El salón estaba lleno de la élite de la ciudad. Empresarios, políticos, miembros de la alta sociedad, todos celebrando su compromiso con la hija del senador Dávila. Una unión perfecta sobre el papel, estratégica para ambas familias. Pero ahora, nada de eso importaba. Señor Estrada, el coordinador del evento se acercó. ¿Podría revisar el menú con la chef? Hay algunos detalles de última hora. A Ricardo se le cerró el estómago. Por supuesto, caminó hacia la cocina con pasos vacilantes. El ruido de los preparativos lo envolvió, pero su atención estaba fija en la elegante figura que dirigía a su equipo con precisión militar. Isabel llevaba su uniforme de chef impecablemente blanco, su cabello oscuro recogido en un moño perfecto. A su lado trabajaban 3 jóvenes. Chef Castillo, llamó el coordinador. El señor Estrada quisiera hacer una revisión. Isabel se giró lentamente. Sus ojos marrones se encontraron con los azules de Ricardo, y por un momento, el mundo se detuvo. 15 años se desvanecieron en un instante. Señor Estrada, dijo ella, con la voz controlada, aunque él notó el ligero temblor. Es un honor tener la oportunidad de cocinar para su celebración. El honor es mío, Chef Castillo, respondió él, luchando por mantener la compostura. He oído cosas maravillosas sobre su trabajo. Los 2 jóvenes que trabajaban junto a Isabel los observaban con curiosidad. Eran obviamente mellizos, de unos 14 años. El chico tenía el cabello castaño claro y ojos azules que resultaban inquietantemente familiares. La chica poseía los rasgos delicados de Isabel, pero con la misma intensidad en su mirada. Permítame presentarle a mis asistentes, dijo Isabel, con voz apenas audible. Daniel y Claudia, mis hijos. Y Esteban, señaló a un niño más pequeño que estaba organizando utensilios. También mi hijo. Encantado de conocerlo. Daniel extendió su mano con confianza. Mamá dice que tiene una empresa de tecnología. Estoy aprendiendo programación. La mano del chico era firme, su sonrisa genuina. Ricardo sintió una extraña conexión, como si estuviera viendo un reflejo de sí mismo a esa edad. ¿De verdad? ¿Qué lenguajes estás estudiando?
Python y JavaScript principalmente. Me encanta crear aplicaciones. Claudia se acercó tímidamente. A mí me gusta más cocinar. Mamá me está enseñando técnicas francesas. Claudia tiene un talento natural, intervino Isabel, con su orgullo maternal evidente. Ya crea sus propias recetas. Ricardo estudió los rostros de los mellizos. Algo en sus rasgos le dio una inquietante sensación de déjà vu. Daniel, especialmente. Ricardo. Sofía apareció en la entrada de la cocina, claramente molesta. Te estaba buscando. Los invitados preguntan por ti. Voy, querida. Se disculpó él, pero no se movió. Sofía evaluó la escena con ojos calculadores. Notó la tensión entre Ricardo e Isabel, la forma en que él miraba a los niños. ¿Está todo en orden con el menú?, preguntó con falsa dulzura. Por supuesto, señora, respondió Isabel profesionalmente. Todo será perfecto para la celebración. Excelente, Ricardo. Vámonos. Nuestros invitados esperan. Antes de irse, Ricardo se dirigió a Isabel una vez más. Si necesitan algo, lo que sea, no duden en pedirlo. Sus ojos se encontraron de nuevo. Y en esa mirada había años de preguntas sin respuesta, de dolor compartido, de un amor que nunca se extinguió por completo, una sensación de hundimiento y una verdad repentina. Cuando regresaron al salón principal, Sofía se aferró posesivamente a su brazo. ¿Conoces a esa chef? ¿Por qué lo preguntas? La forma en que la mirabas. Y esos niños, especialmente el chico mayor, se parece a ti de una manera extraña. Ricardo sintió que se le helaba la sangre, pero mantuvo la compostura. No seas ridícula, Sofía. Es solo la chef. Pero mientras fingía atender a los invitados, su mente trabajaba febrilmente. Los cálculos eran simples y terribles. 15 años desde su ruptura con Isabel. Los mellizos parecían tener 14 años. En la cocina, Isabel luchaba por concentrarse en el trabajo, mientras sentía la mirada de Ricardo quemándole la piel. Daniel y Claudia notaron su nerviosismo. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Claudia, preocupada. Sí, mi amor. Es solo una noche importante. Necesitamos que todo sea perfecto. Pero nada estaba bien. Ver a Ricardo después de tantos años, ver cómo miraba a Daniel, era como si el pasado hubiera regresado para cobrar su venganza. Su teléfono vibró. Era su madre. Hola, Isabel, querida. ¿Cómo van las cosas por allá? Bien, mamá. Todo bajo control. ¿Y los niños? Daniel mencionó que era un evento muy elegante. Están ayudando. Daniel y Claudia se están portando de maravilla. Ricardo, que pasaba cerca de la cocina en ese momento, se detuvo al escuchar fragmentos de la conversación. 14 años ya. No puedo creer cuánto han crecido los mellizos. Daniel se parece cada vez más a... Bueno, ya sabes, a quien pensé que nunca volvería a ver. El teléfono se resbaló de las manos de Isabel cuando vio a Ricardo parado en la entrada, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. Había escuchado suficiente. 14 años, los mellizos. Daniel se parece cada vez más a... La verdad lo golpeó como un rayo. Esos eran sus hijos, sus hijos. Isabel recogió el teléfono con manos temblorosas. Mamá, te llamo luego. Se enderezó para enfrentar a Ricardo, pero cuando levantó la vista, él ya no estaba allí. Ricardo no durmió en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Daniel, sus propios ojos azules, reflejados en el chico. A las 6:00 de la mañana, ya estaba vestido y en su coche. Conducir por las calles vacías de la ciudad para encontrar el bistró Sabores del Corazón no fue difícil. Estaba en un barrio de clase media, en una calle tranquila llena de pequeñas tiendas. El lugar era modesto pero acogedor, con grandes ventanales que mostraban el interior cálido y familiar.
Isabel estaba adentro preparando la masa para el pan del día. Se veía diferente sin el uniforme de chef, más relajada en jeans y una blusa sencilla. Cuando lo vio a través del cristal, se congeló. Ricardo entró sin llamar. La campanilla anunció su llegada. ¿Son míos?, preguntó directamente, sin saludos ni preámbulos. Isabel dejó la masa y se limpió las manos en el delantal. No sé de qué estás hablando. No me mientas, Isabel. Te escuché anoche. 14 años. Los mellizos. Daniel se parece cada vez más a... ¿A quién, Isabel? ¿A quién se parece Daniel? Ella lo miró con una mezcla de desafío y dolor. Después de 15 años, vienes aquí a hacerme preguntas. ¡Son mis hijos!, gritó él, perdiendo la compostura. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Para qué? Isabel también alzó la voz. ¿Para que tu familia los amenazara como me amenazaron a mí? ¿Para que los rechazaras como me rechazaste a mí? Yo nunca te rechacé. Mi familia me obligó. ¿Tu familia? Siempre tu familia. Isabel rió con amargura. ¿Sabes lo que tus abogados me dijeron cuando descubrí que estaba embarazada? Que si alguna vez te buscaba o intentaba contactarte, destruirían a mi familia. Que enviarían a mi padre a la cárcel por deudas inventadas. Que nos quitarían la casa. Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Estabas embarazada cuando rompimos? Tenía 6 semanas. Me enteré 2 días después de que me dijeras que se había acabado, que tu familia nunca aceptaría a una mujer como yo. Las lágrimas corrían por las mejillas de Isabel, pero su voz permanecía firme. Así que tomé una decisión. Mis hijos no iban a crecer rechazados por una familia que los vería como un error. No iban a vivir como los bastardos del millonario. Ricardo, trabajé en 3 empleos mientras estudiaba gastronomía por la noche. Daniel y Claudia me acompañaban a clases cuando no tenía con quién dejarlos. Construí todo esto sola. Señaló alrededor del restaurante. Y cuando los padres de Esteban murieron hace 3 años, lo adopté también, porque eso es lo que hace la verdadera familia. Se cuida mutuamente. Ricardo se acercó lentamente. ¿Dónde están ahora? En la escuela, como todos los niños normales. Quiero conocerlos. Quiero ser parte de sus vidas. ¿Y tu compromiso? ¿Tu vida perfecta de millonario? Nada de eso importa. Son mis hijos, Isabel. Ella lo estudió por un largo momento. ¿Cómo sé que no desaparecerás de nuevo cuando tu familia se entere? Porque no soy el mismo hombre que era hace 15 años. Isabel se sentó en una de las mesas del restaurante. Parecía cansada, como si hubiera estado cargando el peso del mundo sobre sus hombros durante demasiado tiempo. Daniel quiere estudiar ingeniería de sistemas. Es brillante, igual que tú lo eras. Claudia sueña con ser chef, pero también ama la química. Y Esteban es nuestro rayo de sol. Siempre encuentra la manera de hacernos reír cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Saben que su padre es un millonario que los abandonó antes de nacer? No. Les dije que su papá murió en un accidente cuando eran bebés. La revelación lo golpeó como una bofetada. Les dijiste que estaba muerto. Era más fácil que explicar la verdad, que su padre eligió su dinero y su familia por encima de ellos. En ese momento, la puerta del restaurante se abrió y entró una mujer elegante con gafas oscuras. Sofía había seguido a Ricardo. Así que aquí estabas, dijo con voz fría. Tenemos que hablar, querido. Isabel se levantó de inmediato. Creo que sería mejor que te fueras. Al contrario. Sofía se quitó las gafas y evaluó el lugar con desdén. Creo que todos necesitamos aclarar algunas cosas. Se volvió directamente hacia Isabel. ¿Cuánto quieres? ¿Disculpa? Por desaparecer de nuestras vidas. Por no arruinar la boda. ¿Cuánto? Isabel miró a Ricardo con desprecio. Veo que sigues siendo el mismo cobarde de siempre.
Envías a tu mujer a hacer tu trabajo sucio. Yo no la envié. $5 millones, interrumpió Sofía, para que te lleves a tus hijos lejos de aquí y nunca vuelvas a molestar a Ricardo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel se acercó lentamente a Sofía hasta quedar cara a cara. Señora, puede tener todo el dinero del mundo, pero hay cosas que no se pueden comprar. La dignidad es una de ellas. Así que tome sus 5 millones y lárguese de mi restaurante. Sofía sonrió cruelmente. No sabes con quién te estás metiendo. Mi familia tiene poder en este país, y tengo algo que tú nunca tendrás. Isabel abrió la puerta. El respeto de mis hijos y la satisfacción de haberme ganado cada centavo que tengo. Después de que Sofía se fue, furiosa y amenazante, Ricardo se quedó solo con Isabel. «Esto no va a terminar aquí», dijo ella, recogiendo los platos de la mesa. «Tu prometida hará todo lo posible para destruirme. La protegeré, los protegeré a todos». Isabel se detuvo y lo miró con tristeza. «¿Cómo me protegiste hace 15 años?» Él no tuvo respuesta para eso. Pero cuando vio una foto en la pared del restaurante, Isabel con Daniel, Claudia y Esteban el día de la inauguración, todos sonriendo con orgullo, supo que no podía perder esta segunda oportunidad. «Dame una oportunidad para conocerlos», suplicó. «Solo eso, una oportunidad para ser el padre que debía haber sido». Isabel suspiró, viendo la determinación en sus ojos. «Vienen aquí después de la escuela. Si quieres conocer a tus hijos, mejor que estés seguro de lo que quieres. Porque si los lastimas, si los abandonas de nuevo, no habrá una tercera oportunidad». Ricardo asintió, sintiendo por primera vez en años que tenía un propósito real en la vida, el verdadero propósito de un padre. Durante las siguientes 2 semanas, Ricardo se convirtió en un visitante habitual del restaurante. Llegaba por las tardes cuando Daniel, Claudia y Esteban regresaban de la escuela y se quedaba hasta el cierre. Al principio, los niños lo miraban con curiosidad y algo de timidez, pero poco a poco, especialmente Daniel, comenzaron a abrirse a él. «¿De verdad tienes una empresa de tecnología?», preguntó Daniel una tarde mientras ayudaba a limpiar las mesas. «Tengo varias», respondió Ricardo, sentándose a su lado. «Pero la que más me gusta es la que desarrolla aplicaciones educativas». Los ojos de Daniel se iluminaron. «Eso es genial. Hice una aplicación para que mi mamá administre mejor el inventario del restaurante». «¿En serio? Muéstramela». Isabel observaba desde la cocina cómo Daniel mostraba orgulloso su proyecto a Ricardo. La forma en que su hijo se animaba, cómo gesticulaba igual que su padre al hablar de tecnología, era a la vez inquietante y hermoso. Claudia era más reservada. Pero cuando descubrió que Ricardo sabía de vinos y maridajes, por sus muchas cenas de negocios, comenzó a hacerle preguntas sobre técnicas culinarias internacionales. «Mamá dice que voy a estudiar en París algún día», le dijo Claudia mientras preparaba una vinagreta. «Quiero aprender de los mejores chefs del mundo». «París», dijo Ricardo. «Viví allí 6 meses cuando abrimos la oficina europea. Los mercados son increíbles para conseguir ingredientes frescos». «¿Me contarías más sobre París?», preguntó ella tímidamente. Esteban, por su parte, se había encariñado inmediatamente con Ricardo. A sus 8 años, no tenía las barreras emocionales de sus hermanos mayores. «¿Por qué no tienes hijos?», preguntó un día con la brutal honestidad de los niños. Ricardo sintió un nudo en la garganta. «¿Quién dice que no tengo?». «Bueno, nunca los traes. Y mamá dice que las familias deben estar juntas». Isabel intervino rápidamente. «Esteban, ve a hacer tu tarea». Pero el daño estaba hecho. Ricardo se excusó y salió a tomar aire.
Isabel lo siguió al pequeño patio trasero del restaurante. Lo siento, no debió preguntar eso. No, está bien, tienes razón, las familias deben estar juntas. Él la miró directamente. ¿Por qué no les has dicho la verdad? Porque no sé si te vas a quedar. Isabel se cruzó de brazos. Ya perdieron a los padres de Esteban. No quiero que pasen por otro abandono. En ese momento, Daniel apareció en la puerta. ¿Está todo bien? Sí, mi amor, respondió Isabel. Solo hablábamos de trabajo. Daniel se acercó a Ricardo. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué vienes tanto al restaurante? No es que me moleste. Me caes muy bien. Pero mamá nunca ha tenido un amigo como tú. Ricardo miró a Isabel pidiendo permiso en silencio. Ella asintió casi imperceptiblemente. Me gusta venir aquí. Es un lugar especial. Tu mamá cocina increíble, y ustedes me recuerdan que hay cosas más importantes que el trabajo. Daniel sonrió. Mamá siempre dice que la familia es lo más importante. Esa noche, después de que los niños se fueron a casa con Isabel, Ricardo se quedó en el restaurante ayudando a cerrar. Era algo que había empezado a hacer con naturalidad, como si fuera parte de la rutina familiar. Daniel te adora, comentó Isabel mientras contaba la caja registradora. No deja de hablar de ti en casa. Es un chico increíble. Los tres lo son. Sí, lo son. Isabel hizo una pausa. Ricardo, ¿qué está pasando con tu compromiso? Sofía no ha vuelto por aquí, pero te está investigando. Investigándonos. Ya no importa. ¿Cómo que no importa? Te vas a casar con ella. Ricardo dejó de limpiar la mesa y la miró intensamente. ¿Te casarías con alguien después de encontrar la familia que siempre quisiste? El corazón de Isabel se aceleró, pero mantuvo la compostura. No digas cosas que no sientes. ¿Cómo sabes lo que siento? Porque te conozco, Ricardo. Siempre has sabido decir lo que la gente quiere oír. Él se acercó lentamente. Entonces escucha esto. Estos han sido los mejores días de mi vida en 15 años. Ver a Daniel programar me recuerda por qué me enamoré de la tecnología. Escuchar a Claudia hablar de sus sueños me hace querer ser una mejor persona. Y Esteban me hace querer proteger algo puro en este mundo. Isabel sintió lágrimas en los ojos, pero las contuvo. ¿Y cuando tu familia se entere de nosotros, qué va a pasar? No lo sé, pero sé que no puedo seguir viviendo una mentira. Antes de que ella pudiera responder, sonó su teléfono. Era Daniel. Mamá, ¿Ricardo sigue ahí? Sí, mi amor. ¿Por qué? Solo pensaba, ¿crees que le gustaría venir a cenar mañana? Hice un programa nuevo y quiero mostrárselo. Isabel miró a Ricardo, quien había escuchado la conversación. Dile que sí, susurró él. Está bien, Daniel. Invítalo tú mismo. Daniel tomó el teléfono de su madre. Ricardo, ¿quieres venir a cenar mañana? Claudia va a cocinar sus famosas empanadas de pollo. Me encantaría, respondió Ricardo, sintiendo una calidez que no había experimentado en años. Cuando colgaron, Isabel lo miró con una mezcla de esperanza y miedo. Mañana será la primera vez que vengas a nuestra casa. ¿Estás seguro de esto? Más seguro que de nada en mi vida. Pero ninguno de los dos sabía que en ese momento, desde un coche estacionado al otro lado de la calle, alguien los estaba fotografiando a través de la ventana del restaurante. Sofía había contratado a un investigador privado y las pruebas se estaban acumulando. La tormenta estaba a punto de comenzar. Pero por esa noche, Ricardo se permitió imaginar cómo sería ser parte de una familia real, donde el amor no se medía en cuentas bancarias, sino en risas compartidas y cenas caseras. La cena del día siguiente iba a cambiarlo todo. Pero ellos aún no lo sabían. La traición
Y la última elección. La cena en casa de Isabel había sido perfecta. Un pequeño apartamento de 3 habitaciones, lleno de fotos familiares y dibujos de niños en el refrigerador. Ricardo se sentía más en casa allí que en su lujoso ático. Daniel le había mostrado con orgullo su nueva aplicación para organizar horarios de estudio. Claudia había preparado un mole que rivalizaba con los mejores restaurantes de la ciudad, y Esteban había insistido en que Ricardo lo ayudara con un rompecabezas de 1000 piezas. Por primera vez en años, Ricardo había experimentado lo que significaba ser parte de una familia real. Pero ahora, 2 días después, estaba sentado en su oficina mirando las fotografías que un investigador privado había colocado sobre su escritorio. Él saliendo del restaurante de Isabel. Él cargando a Esteban sobre sus hombros en el parque. Él e Isabel riendo juntos mientras cerraban el restaurante. ¿Cuánto tiempo planeabas mantener esto en secreto? Ricardo levantó la vista. Sofía estaba parada en la puerta de su oficina, impecablemente vestida y con una sonrisa escalofriante. Sofía, ¿podemos hablar de esto? Ella cerró la puerta y se acercó lentamente. ¿Hablar? De cómo mi prometido está jugando a las casitas con su exnovia y sus bastardos. No los llames así. ¿Por qué no? Eso es lo que son, ¿no? Colocó las fotos sobre el escritorio. Déjame adivinar. Son tuyos, ¿verdad? Los mellizos. Tienen la misma mirada arrogante que tú. Ricardo se puso de pie. Esto se acabó, Sofía. El compromiso, la boda, todo. Ella rió con amargura. ¿De verdad crees que va a ser tan fácil? Mi familia ya ha gastado una fortuna en esta boda. Nuestras familias ya han firmado acuerdos comerciales basados en nuestra unión. Devolveré cada centavo gastado. No se trata de dinero, querido. Se trata de reputación, de poder. Sofía se acercó más. Si cancelas esta boda públicamente, me aseguraré de hundir a tu querida chef y a sus hijos. ¿Qué quieres decir? Mi padre tiene contactos en inmigración, en servicios sociales, en los medios. Puedo hacer que cierren su restaurante por violaciones sanitarias imaginarias. Puedo hacer que investiguen sus finanzas, hacer que cuestionen su capacidad para tener la custodia de esos niños. La sangre de Ricardo se heló. No te atreverías. Pruébame. Sus ojos brillaban con malicia. A menos que termines todo esto ahora. A menos que nunca vuelvas a ver a esa mujer o a esos niños. A menos que sigamos adelante con la boda como si nada hubiera pasado. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió sin previo aviso. Benjamín Cárdenas, su socio comercial y mejor amigo de la universidad, entró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Siento interrumpir, pero necesitamos hablar sobre los contratos de fusión. Ricardo frunció el ceño. ¿Qué contratos? No tenemos ninguna fusión programada. Benjamín y Sofía intercambiaron una mirada que no pasó desapercibida. Los contratos que firmaste la semana pasada, dijo Benjamín lentamente. ¿No lo recuerdas? No firmé nada. Por supuesto que sí. Sofía sacó unos documentos de su bolso. Aquí están con tu firma. Transferencias de acciones, acuerdos de inversión. Ricardo tomó los papeles y los revisó rápidamente. Su firma estaba allí, pero él nunca había visto esos documentos. Estos son falsos. ¿Falsos? Benjamín se acercó. Vamos, Ricardo. Sé que has estado distraído últimamente, pero entonces Ricardo lo entendió todo. La forma en que Benjamín había insistido en ser testigo de sus firmas últimamente. Las veces que Sofía había estado en su oficina sin previo aviso.
los documentos que supuestamente necesitaban su autorización urgente. ¿Ustedes dos? Los miró con incredulidad. ¿Desde cuándo? Sofía suspiró dramáticamente. ¿Realmente importa? Lo que importa es que ahora tenemos el control sobre el 40% de tus empresas. Y si no cooperas, añadió Benjamín, podemos hacerte muy difícil mantener el control del resto. No solo eso. Sofía sonrió cruelmente. También tengo esto. Sacó su teléfono y les mostró una fotografía. Era ella misma, obviamente embarazada, con una fecha de hace 2 semanas. ¿Estás embarazada?, preguntó Ricardo confundido. Lo estaba, respondió ella, pero el bebé no era tuyo. Benjamín puso una mano protectora sobre el hombro de Sofía. Era mío. Sofía perdió al bebé la semana pasada, pero tenemos toda la documentación médica que prueba el embarazo. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Muy simple, dijo Sofía. Si no sigues adelante con la boda, le diremos a todos que me abandonaste mientras estaba embarazada, que me engañaste con esa chef mientras esperaba a tu hijo. A los medios les encantará la historia. Ricardo se hundió pesadamente en su silla. Todo esto, la relación, el compromiso, todo era una mentira. No todo, dijo Sofía con falsa dulzura. Yo sí planeaba casarme contigo. El dinero y las conexiones habrían sido suficientes, pero luego apareciste con tus sentimientos románticos y tus ideas de amor verdadero. ¿Desde cuándo ustedes dos? Desde hace 1 año, admitió Benjamín. Sofía vino a mí cuando se dio cuenta de que nunca ibas a amarla como ella quería. Y yo, siempre pensé que tenías demasiado de todo. El silencio llenó la oficina. Ricardo procesó la traición, la manipulación. Años de mentiras. ¿Qué quieren exactamente? Que sigas adelante con la boda, dijo Sofía. Que mantengas las apariencias por 1 año o 2. Luego podemos divorciarnos discretamente y dividir los bienes. ¿Y si me niego? Tu reputación queda destruida. Tu empresa se desmorona y esa chef y sus hijos. Digamos que la vida se va a poner muy difícil para ellos. Ricardo los miró por un largo momento. Luego tomó su teléfono y marcó un número. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Benjamín nerviosamente. Llamando a mi abogado, dijo Ricardo, y luego a un contador forense, y luego a un investigador privado. Se acabó. Los interrumpió, poniéndose de pie. No sé qué van a hacer ustedes dos, pero yo no voy a seguir viviendo esta mentira. Sofía y Benjamín intercambiaron miradas de pánico. Si haces esto, amenazó Sofía, destruiré a Isabel Castillo y a sus hijos. Te lo prometo. Ricardo la miró con una frialdad que ella nunca había visto antes. Inténtalo, pero te aseguro que si tocas a mi familia, vas a descubrir de lo que soy capaz cuando realmente lucho por algo que amo. Cuando salieron de su oficina, Ricardo se quedó solo, rodeado de las piezas rotas de su vida anterior. Pero por primera vez en años, se sintió libre. Ahora tenía que proteger a Isabel y a los niños. La guerra había comenzado. El ajuste de cuentas y un adiós final. Isabel supo que algo andaba mal en el momento en que Ricardo entró en el restaurante. Tenía el rostro pálido y profundas ojeras, como si no hubiera dormido en días. ¿Qué pasó?, preguntó inmediatamente, deteniendo su preparación de la masa. Ricardo miró a su alrededor. Daniel estaba en una mesa haciendo la tarea. Claudia ayudaba en la cocina, y Esteban jugaba con unos bloques en un rincón. Necesitamos hablar a solas. Isabel sintió un nudo en el estómago. Niños, ¿pueden ir al patio trasero un momento? Llévense los juegos de mesa. Cuando estuvieron solos, Ricardo le contó todo. La traición de Sofía y Benjamín, las amenazas, los documentos falsificados. Isabel escuchó en silencio,
su rostro endureciéndose con cada palabra. Así que era verdad, dijo ella finalmente. No has cambiado nada. ¿De qué estás hablando? Sigues siendo el mismo hombre que pone su mundo de dinero y poder antes que todo lo demás. ¿Cuánto tiempo planeabas mantener esto en secreto? Isabel, no lo entiendes. Rompí con Sofía. Cancelé la boda. ¿Y los niños? ¿No crees que saldrán lastimados cuando esto explote en los medios? ¿Cuando todos se enteren de que son los hijos secretos del millonario? Ricardo se acercó a ella. Voy a protegerlos. Voy a protegerte a ti. ¿Cómo me protegiste hace 15 años? Antes de que él pudiera responder, sonó el teléfono de Isabel. Era un número que no reconocía. Hola, señora Isabel Castillo. Sí. ¿Quién llama? Habla el Departamento de Servicios Sociales. Hemos recibido una denuncia anónima sobre las condiciones de vida de los menores bajo su cuidado. Necesitamos programar una visita de inspección. Isabel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Una denuncia? ¿De qué tipo? Presunto abandono infantil y explotación laboral infantil. Niños trabajando en el restaurante fuera del horario escolar. Eso es ridículo. Mis hijos solo me ayudan ocasionalmente. Señora, la visita está programada para mañana a las 10 a.m. Buen día. Isabel colgó con manos temblorosas. Ricardo había escuchado parte de la conversación. Ya empezó, susurró ella. Han comenzado a cumplir sus amenazas. En ese momento, Daniel regresó del patio trasero. Mamá, hay gente afuera tomando fotos del restaurante. ¿Son periodistas? Isabel miró por la ventana. Efectivamente, había 2 hombres con cámaras al otro lado de la calle. Suficiente, dijo ella, tomando una decisión que había estado posponiendo. Niños, vengan aquí. Daniel, Claudia y Esteban se acercaron, notando la tensión en el aire. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó Claudia, preocupada. Isabel respiró hondo y miró a Ricardo. Él asintió, entendiendo lo que estaba a punto de hacer. Hay algo que necesitan saber. Algo que debí haberles dicho hace mucho tiempo. Tomó las manos de Daniel y Claudia. Ricardo no es solo un amigo. Él es su papá. Él es su... El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniel fue el primero en reaccionar. ¿Qué? Se soltó de la mano de su madre. Nuestro papá, el que murió en el accidente. ¿No murió? Daniel, yo... Te mentí. Claudia palideció. ¿Por qué? ¿Por qué nos mentiste? Porque era más fácil que explicar que tenía otra vida, otra familia. ¡Mentirosa!, gritó Daniel, con lágrimas en los ojos. ¡Me mentiste toda mi vida! Corrió hacia la puerta. ¡No quiero escuchar más mentiras! Claudia lo siguió, también llorando. Los odio a los 2. Solo Esteban se quedó, confundido, pero tranquilo. ¿Ricardo es el papá de Daniel y Claudia? Sí, mi amor. Isabel se arrodilló a su altura, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Y será mi papá también? Si tú quieres que lo sea. Sí. Esteban abrazó a Isabel fuertemente. Sí quiero. Ricardo es una buena persona. Ricardo se acercó y puso una mano en el hombro del niño. Y tú vas a ser mi hijo, Esteban, en todo lo que importa. Pero la alegría del momento se vio interrumpida cuando Isabel vio llegar más fotógrafos a la escena. Se acabó, dijo ella, poniéndose de pie. Vamos a hacer el espectáculo del día. Los niños van a ser perseguidos, señalados en la escuela. Isabel, no. Ricardo, esto es exactamente lo que temía. Comenzó a recoger cosas de la cocina. No puedo exponer a mis hijos a esto. ¿Qué estás haciendo? Lo que debí haber hecho desde el principio. Nos vamos. ¿A dónde? A Los Ángeles,
con mi hermana. Podemos empezar de nuevo allá, lejos de todo este circo. Ricardo la tomó del brazo. No huyas de nuevo. No estoy huyendo. Estoy protegiendo a mis hijos. Se soltó, como tú nunca supiste hacer. Esta vez va a ser diferente. Lucharé por ti. Isabel lo miró con una mezcla de dolor y desesperación. ¿Con qué dinero? ¿Con qué poder? Acabas de decirme que tu socio y tu ex prometida robaron la mitad de tu empresa. Tengo suficiente para pagar abogados mientras destruyen mi reputación y tratan de quitarme a mis hijos? No, Ricardo. No voy a arriesgar lo único que realmente importa. En ese momento, Daniel regresó más tranquilo, pero con los ojos rojos. Mamá, hay más gente afuera, y escuché a unos hombres preguntándole a nuestro vecino sobre nosotros. Isabel tomó su decisión final. Vayan a empacar solo lo esencial. Nos vamos esta noche. ¿Para siempre?, preguntó Esteban. No lo sé, mi amor, pero por ahora sí. Ricardo se quedó parado en medio del restaurante, viendo cómo la familia que acababa de encontrar se desmoronaba de nuevo ante sus ojos. Isabel, dame una semana. Solo una semana para arreglar esto. Ella se detuvo en la puerta de la cocina. Tuviste 15 años, Ricardo. Los niños y yo no podemos esperar más. Cuando subieron a empacar, Ricardo se quedó solo. Miró alrededor del restaurante lleno de recuerdos de las últimas semanas. Los dibujos de Esteban pegados en la pared, el rincón donde Daniel había programado, la mesa donde Claudia le había enseñado a distinguir especias. Todo se desvanecía de nuevo, pero esta vez no se iba a quedar de brazos cruzados. Tomó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. A sus abogados, a investigadores privados, a contactos en los medios. Si Sofía y Benjamín querían guerra, la iban a tener. Pero cuando subió a despedirse, descubrió que ya se habían ido. Solo quedaba una nota en la mesa de la cocina. Ricardo, cuida el restaurante hasta que decidamos qué hacer con él. Los niños necesitan tiempo para entender todo esto. Por favor, no nos busques, Isabel. Por segunda vez en su vida, había perdido a la mujer que amaba y a sus hijos. Pero esta vez, no por presión familiar, sino por sus propias elecciones. La diferencia era que ahora sabía exactamente por qué valía la pena luchar. Un nuevo comienzo. Una esperanza persistente. 6 meses después, Isabel se secaba las manos en el delantal mientras revisaba las reservas de la noche. Su nuevo restaurante en Los Ángeles, también llamado Bistró Sabores del Corazón, había tenido más éxito de lo que esperaba. La comida casera y el ambiente familiar habían conquistado rápidamente a los angelinos. «Mamá, terminé mi tarea», anunció Claudia, guardando sus libros en la mochila. «¿Puedo ayudarte con la cena especial de esta noche?» «Por supuesto, mi amor. ¿Y Daniel?» «Está en su habitación programando de nuevo». Isabel suspiró. A Daniel le había costado más adaptarse al cambio. Aunque no estaba tan enojado como en los primeros meses, seguía reservado cuando hablaban de su padre. Claudia había procesado mejor las revelaciones, pero a veces Isabel la sorprendía mirando por la ventana con expresión melancólica. Esteban, por el contrario, había florecido en Los Ángeles. Tenía nuevos amigos en la escuela y había empezado a jugar fútbol en un equipo local. ¡Mamá! Esteban apareció en la cocina con su uniforme de fútbol. ¿Puedo invitar a mis amigos a cenar después del entrenamiento? Claro, pero avísales a sus mamás. Isabel había logrado estabilizar sus vidas nuevamente, pero no podía negar que faltaba algo. Las noches eran lo más difícil, cuando cerraba el restaurante y se quedaba a solas con sus pensamientos. Ricardo aparecía en sus sueños con frecuencia, y durante el día se encontraba esperando verlo entrar por la puerta, como solía hacer en Madrid. «Mami,
Esteban se acercó a ella mientras preparaba verduras. ¿Crees que Ricardo nos está buscando? Era la pregunta que todos evitaban hacer, pero que flotaba constantemente en el aire. No lo sé, mi amor. ¿Por qué lo preguntas? Porque anoche soñé con él. Me estaba enseñando a usar su computadora otra vez. Isabel se arrodilló a la altura de Esteban. ¿Lo extrañas? Sí, era divertido. Y me gustaba cómo te veías cuando él estaba aquí. ¿Cómo me veía? Feliz. Como cuando haces tu plato favorito o cuando nos ves a todos riendo juntos. Antes de que Isabel pudiera responder, Daniel apareció en la cocina con su computadora portátil. Mamá, ¿puedes revisar algo? Se había vuelto más comunicativo en las últimas semanas, especialmente cuando se trataba de sus proyectos tecnológicos. ¿Qué es? Estaba investigando a papá, su empresa. ¿Qué pasó después de que nos fuimos? Isabel sintió un nudo en el estómago. Daniel, no. Solo quería entender. Mira esto. Daniel le mostró varios artículos de periódicos en línea. Las primeras páginas mostraban el escándalo. Millonario cancela boda millonaria. Empresario demanda a ex socios por fraude. La caída de un imperio tecnológico. Pero había artículos más recientes que Isabel no había visto. Ricardo había vendido su empresa principal y usado el dinero para crear una fundación educativa. Había abierto centros tecnológicos en comunidades de bajos ingresos en todo EU. ¿Ves este? Daniel señaló un artículo reciente. Abrió un centro de programación aquí en Los Ángeles hace 3 meses. Está a solo 20 minutos de aquí. El corazón de Isabel se aceleró. ¿Está aquí en Los Ángeles? Según esto sí. Y mira este otro. Daniel cambió la página. Ganó la demanda contra Sofía y su socio. Los demandó por fraude y falsificación. Están en la cárcel. Claudia también se acercó, curiosa por la conversación. ¿Qué está pasando? Daniel le explicó rápidamente sus descubrimientos. Claudia revisó cuidadosamente los artículos. Dice que dona casi todo su dinero a programas educativos. ¿Por qué haría eso? Tal vez porque realmente cambió, murmuró Isabel, más para sí misma que para sus hijos. En ese momento, Esteban, que había estado mirando las fotos en la computadora portátil, señaló la pantalla con entusiasmo. «Mira, ese es el hombre que a veces viene al parque». Isabel se acercó rápidamente. En una de las fotos del artículo, Ricardo aparecía inaugurando el centro tecnológico. Se veía diferente, más delgado, menos formal, con una sonrisa genuina mientras enseñaba a un grupo de niños. ¡Qué hombre, Esteban! Cuando voy a jugar fútbol los sábados, a veces hay un hombre que mira los entrenamientos desde lejos. Pensé que era el papá de algún niño del equipo, pero es él. Es Ricardo. Isabel sintió que el mundo se movía bajo sus pies. Ricardo había estado en Los Ángeles durante meses, cerca de ellos, pero sin acercarse. ¿Estás seguro de que es él? Sí. Incluso me saludó una vez cuando mi pelota rodó cerca de donde estaba sentado. Daniel cerró lentamente la computadora portátil. ¿Por qué no ha venido a buscarnos si está aquí? Isabel no tenía respuesta para eso. ¿Respeto por su decisión de mantenerse alejada? ¿Miedo al rechazo? ¿O realmente había encontrado una nueva vida sin ellos? Mamá, dijo Claudia suavemente, ¿crees que podríamos, no sé, ir a verlo? Solo para hablar. No sé si es una buena idea. Por favor, insistió Daniel. Solo quiero preguntarle algunas cosas, como por qué dejó todo ese mundo de dinero y por qué está aquí pero no ha venido a vernos. Isabel miró los rostros esperanzados de sus hijos. Durante 6 meses había tratado de protegerlos del dolor, pero tal vez también les había negado la posibilidad de sanar. Está bien, dijo finalmente, pero vamos todos juntos. Y si él no quiere vernos, respetamos eso y nos vamos. ¿De acuerdo? Los 3 niños asintieron emocionados. ¿Cuándo?
preguntó Esteban. Isabel miró el reloj. Eran las 4:00 de un sábado por la tarde. Ahora. Vamos ahora, antes de que pierda el valor. Mientras se preparaban para salir, Isabel se preguntaba si estaba tomando la decisión correcta. Habían construido una vida estable en Los Ángeles, sin complicaciones, sin dolor. Pero al ver la esperanza en los ojos de sus hijos, se dio cuenta de que tal vez era hora de arriesgarse de nuevo. Tal vez era hora de averiguar si Ricardo realmente había cambiado o si solo estaba fingiendo ser una persona diferente. En 20 minutos tendrían las respuestas. El Centro Tecnológico, un reencuentro sentido, el Centro Tecnológico Comunitario, Códigos de Esperanza, estaba ubicado en una zona humilde de Los Ángeles, muy diferente de los elegantes edificios corporativos que Isabel recordaba de la vida anterior de Ricardo. Era un edificio modesto, pintado de colores brillantes, con un cartel hecho a mano que decía: «Aquí, todos pueden aprender». Isabel estacionó el coche y los 4 se sentaron un momento, observando el lugar a través de las ventanas. «¿Segura que quieres hacer esto, mamá?», preguntó Claudia, notando el nerviosismo de su madre. «No estoy segura de nada», admitió Isabel. «Pero tienen derecho a saber quién es su papá realmente ahora». A través de las ventanas del centro, podían ver a Ricardo sentado en el suelo, rodeado de niños de 8 a 12 años. Llevaba jeans y una camiseta sencilla, nada que ver con los trajes elegantes que solía usar. Estaba ayudando a una niña a conectar cables a una computadora hecha de piezas recicladas. Y cuando conectas este cable aquí, la corriente puede fluir y encender el LED. ¿Ves? Es como darle a la electricidad un camino para ir a donde necesita ir. La niña sonrió emocionada cuando la pequeña luz se encendió. «¡Funcionó! ¡Soy una científica!». «Eres mucho más que eso», le dijo Ricardo con una sonrisa genuina. «Eres una inventora». Fue entonces cuando levantó la vista y los vio. El tiempo se detuvo por completo. La expresión de sorpresa en su rostro se transformó lentamente en algo que Isabel no pudo descifrar. Alegría, miedo, esperanza, todo mezclado. «Daniel, Claudia, Esteban». Se puso de pie lentamente. Isabel. Los niños permanecieron inmóviles, como si no supieran qué hacer con este momento que habían anticipado durante semanas. «Ricardo». Fue Esteban quien rompió el silencio, corriendo hacia él. «Sabía que eras tú el del parque». Ricardo se arrodilló para recibir el abrazo de Esteban, con lágrimas en los ojos. «Hola, campeón. ¿Cómo está el futbolista más talentoso de Los Ángeles?» «Marqué 3 goles la semana pasada. ¿Por qué no viniste a verme jugar si estabas allí?». La pregunta directa de Esteban tensó a todos. Ricardo miró a Isabel por encima de la cabeza del niño. «¿Por qué?». «Porque quería estar seguro de que era lo correcto. Tu mamá dijo que necesitaban tiempo». Daniel se acercó con cautela. «¿Es verdad lo que leímos? ¿Que vendiste tu empresa y que Sofía está en la cárcel?». «Es verdad». «¿Me investigaste?». «Daniel es muy bueno investigando». Claudia también se acercó. Encontró todos los artículos sobre lo que pasó después de que nos fuimos. Ricardo se enderezó, manteniendo a Esteban cerca. «¿Y qué piensan de lo que leyeron?». «Que tal vez nos equivocamos al juzgarte tan rápido», admitió Daniel. «Pero también que no entendemos por qué estás aquí y no habías venido a buscarnos». Isabel finalmente habló. «Podríamos hablar en privado». Ricardo pidió a uno de sus voluntarios que se hiciera cargo del taller y los llevó a una pequeña oficina en la parte trasera del centro. Era sencilla pero funcional, con dibujos de niños en las paredes y una vieja cafetera en un rincón. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», preguntó Isabel. 4 meses. Abrimos el centro hace 3 meses.
¿Y por qué no? Porque respeto tu decisión, la interrumpió él. Dijiste que necesitabas tiempo y espacio. No quería presionarte, especialmente después de todo el daño que ya había causado. Claudia habló tímidamente. «¿Pero nos viste en el parque?» Ricardo sonrió con tristeza. «Solo quería asegurarme de que estaban bien, ver que Esteban estaba feliz, que se estaban adaptando. Nunca planeé acercarme. Entonces, ¿por qué viniste a Los Ángeles?», preguntó Daniel, con la franqueza que había heredado de su padre. «Porque después de que se fueron, me di cuenta de que toda mi vida había sido una mentira. El dinero, el poder, las conexiones, nada de eso me importaba realmente. Lo único que quería era ser el hombre que ustedes merecían como padre». Se sentó en el borde del escritorio mirando a sus hijos. «Así que vendí todo. Pagué las demandas y decidí empezar de nuevo. Hacer algo que realmente valiera la pena». «¿Y esto vale la pena?», preguntó Isabel, señalando alrededor. «Más de lo que imaginaba. Estos niños me han enseñado más sobre la vida real en 4 meses de lo que aprendí en 35 años. Esteban había estado en silencio, pero de repente habló. «¿Te vas a ir otra vez?». La pregunta cayó como una bomba en la pequeña oficina. Ricardo se arrodilló frente a Esteban. «No, si ustedes no quieren que me vaya». «Yo no quiero que te vayas», dijo Esteban de inmediato. Daniel y Claudia intercambiaron miradas. «Necesitamos tiempo para pensarlo», dijo Daniel, finalmente, «para entender todo esto». Por supuesto, Isabel había estado observando toda la interacción en silencio. Este Ricardo era diferente, no solo en su ropa o el lugar donde trabajaba, sino en algo más profundo. La forma en que hablaba, cómo miraba a los niños, su paciencia. «¿Qué propones?», le preguntó ella. «Que me den una oportunidad para demostrarles que puedo ser el padre que debía haber sido desde el principio. Sin presión, sin grandes promesas. Solo estar presente». Claudia se acercó y lo abrazó de repente, tomando a todos por sorpresa. «Te extrañé», susurró contra su hombro. Daniel tardó un poco más, pero finalmente también se acercó. «Yo también te extrañé, pero si nos lastimas de nuevo». «No lo haré», prometió Ricardo. «Esta vez van a tener que echarme para que me vaya». Una familia reconstruida, un ámbito compartido durante las siguientes semanas, comenzaron lentamente a reconstruir su relación familiar. Ricardo visitaba el restaurante después del trabajo, ayudaba con la tarea de los niños y poco a poco se integraba en su rutina diaria. Los sábados se convirtieron en su día especial. Llevaba a Daniel a explorar nuevos proyectos de programación. Cocinaba con Claudia, experimentando con recetas internacionales, y jugaba fútbol con Esteban en el parque. Isabel observaba cómo sus hijos florecían con la presencia constante de su padre. Daniel había comenzado a ayudar en el centro tecnológico, enseñando a niños más pequeños. Claudia había empezado a planear menús especiales para recaudar fondos para el centro, y Esteban había nombrado a Ricardo su entrenador personal de fútbol. Un domingo por la tarde, después de cerrar el restaurante, los 5 estaban sentados en la pequeña mesa familiar, compartiendo una cena que habían preparado juntos. «¿Saben qué?», dijo Ricardo, mirando alrededor de la mesa. «Esta es la primera vez en mi vida que me siento verdaderamente rico». «¿Pero ya no tienes dinero?», preguntó Esteban confundido. «Tengo algo mucho mejor», respondió él, tomando la mano de Isabel por primera vez en meses. «Tengo una familia». Isabel sintió lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de felicidad. «¿Significa esto que van a ser novios otra vez?», preguntó Claudia con una sonrisa traviesa. Ricardo miró a Isabel con una pregunta silenciosa en sus ojos. «Significa que vamos a ver qué pasa», respondió ella.
paso a paso, día a día. 6 meses después, en una tarde lluviosa de diciembre, Ricardo apareció en el restaurante con algo escondido detrás de la espalda. «¿Qué tienes ahí?», preguntó Isabel, sospechosa. Algo que quería mostrarles a todos. Sacó unos documentos y los puso sobre la mesa donde estaban sentados los 4. «Es la escritura de un terreno aquí en las afueras de Los Ángeles. Es perfecto para construir una casa si quieren». Isabel tomó los papeles con manos temblorosas. «Ricardo, no es solo para nosotros. También tiene espacio para expandir el centro tecnológico y tal vez agregar una escuela de cocina. Daniel podría tener su propio laboratorio de computación. Claudia, su cocina profesional. Y Esteban. Bueno, Esteban podría tener el patio trasero más grande de todo Los Ángeles para jugar fútbol». Los niños se emocionaron de inmediato, pero Isabel necesitaba estar segura. «¿Es esto una propuesta?». «Esto es una promesa», dijo Ricardo, tomando sus manos. «Una promesa de que quiero construir algo real contigo. No por obligación, no por culpa, sino porque cuando estoy contigo, soy la mejor versión de mí mismo». Isabel miró los rostros esperanzados de sus hijos, luego los ojos sinceros del hombre al que había aprendido a amar 2 veces. «Está bien», susurró. «Construyamos algo juntos». El beso que siguió fue interrumpido por los gritos de alegría de los niños y los aplausos de los clientes del restaurante que habían estado observando discretamente. 3 meses después, en una ceremonia pequeña pero perfecta en el patio trasero del restaurante, Isabel Castillo se casó con Ricardo Estrada. Daniel caminó con su madre hacia el altar improvisado. Claudia fue la dama de honor, con un vestido que ella misma había elegido. Y Esteban llevó los anillos con la seriedad de alguien que entiende la importancia del momento. La celebración fue exactamente lo que Isabel siempre había soñado. Sencilla, auténtica, rodeada de las personas que realmente los amaban. Los niños del centro tecnológico habían hecho las decoraciones. Los vecinos del restaurante habían traído platos para compartir. Y la música la ponía una banda local que tocaba gratis, porque el amor verdadero merece ser celebrado. Cuando llegó el momento de los votos, Ricardo no solo le habló a Isabel. «Isabel, prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida. Prometo ser el compañero que mereces y el padre que nuestros hijos necesitan. Daniel, Claudia, Esteban, prometo que nunca más dudarán de mi amor o de mi compromiso con esta familia». Isabel, con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas, respondió: «Ricardo, prometo darte la oportunidad de ser el hombre que quieres ser. Prometo construir contigo el hogar que siempre soñamos. Y prometo que esta vez, cuando lleguen las tormentas, las enfrentaremos juntos». El resto de la noche se desdibujó en una mezcla de risas, baile y abrazos. Cuando todos se fueron finalmente y la familia se quedó sola limpiando, Ricardo se detuvo a observar la escena. Isabel guardando los platos de la cena, Daniel ayudando a plegar sillas, Claudia organizando los regalos y Esteban dormido en una silla con una sonrisa en el rostro. Era perfecto en su imperfección, real en su simplicidad. Finalmente había encontrado el hogar que siempre había estado buscando, y esta vez sabía exactamente cómo protegerlo. Los sabores de la verdadera felicidad. 2 años después de la boda, el aroma de canela y chocolate flotaba en la cocina del bistró Sabores del Corazón. Era un tranquilo domingo por la tarde, y la familia Estrada Castillo trabajaba en perfecta armonía preparando el menú especial de la semana. Isabel, ahora con el cabello un poco más corto y algunas canas que se negaba a cubrir porque Ricardo decía que le daban sabiduría,
Supervisaba mientras Claudia, ahora de 16 años, perfeccionaba su nueva creación. Empanadas de pollo con un toque francés que había aprendido en un curso de verano. «Mami, ¿crees que estas están listas?», preguntó Claudia, destapando cuidadosamente la vaporera. «Déjame probar». Isabel dio un pequeño mordisco y sus ojos se iluminaron. «Perfectas. El Instituto Culinario de América estará orgulloso de tenerte el próximo año». Claudia sonrió radiante. Había sido aceptada en una de las mejores escuelas culinarias de Francia. Y aunque el orgullo la llenaba, también sentía nostalgia por dejar a su familia. «¿Seguros que no me van a extrañar demasiado?» «Te extrañaremos todos los días», intervino Ricardo, entrando a la cocina con Esteban. «Pero también sabemos que volverás siendo una chef increíble». Esteban, ahora de 10 años y con un balón de fútbol perpetuamente bajo el brazo, se acercó a abrazar a su hermana. «Cuando vuelvas vas a cocinar para todo mi equipo, ¿verdad?» «Claro, campeón. Voy a inventar una receta especial para celebrar cuando ganes el campeonato estatal». Daniel apareció desde el comedor principal del restaurante, donde había estado instalando un nuevo sistema de sonido que él mismo había programado. Ahora, con 18 años, había crecido tanto que era más alto que Ricardo, pero conservaba la misma intensidad en su mirada cuando hablaba de tecnología. «Papá, el sistema está listo. Ahora los clientes pueden hacer pedidos desde sus mesas usando las tabletas que programé». «¿En serio? Muéstramelo». Ricardo lo siguió con entusiasmo al comedor. Isabel observó a su familia dispersarse por el restaurante, cada uno en su elemento, y sintió una paz profunda que nunca había experimentado antes. El lugar se había convertido en mucho más que un negocio. Era el corazón de su comunidad. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, la graduación de preparatoria de Daniel, con honores, Claudia ganando su primer concurso de cocina local, Esteban levantando un trofeo de fútbol, y docenas de fotos de los estudiantes del centro tecnológico que Ricardo había establecido junto al restaurante. «¿En qué piensas?» Ricardo había regresado silenciosamente y la abrazaba por detrás. «Que hace 3 años no podía imaginar que podríamos ser así de felices». «¿Solo 3 años?» Yo diría que hace 20 años no sabía que esta felicidad era posible. Isabel se recostó contra su pecho, sintiendo la solidez de su presencia. Ricardo había cumplido cada una de sus promesas. Había estado presente en cada obra escolar, cada partido de fútbol, cada experimento culinario de Claudia y cada proyecto de programación de Daniel. Pero más importante aún, había estado allí en los momentos difíciles. Cuando Daniel tuvo problemas con compañeros de clase que se burlaban de él por ser el hijo del millonario. Cuando Claudia dudó de sus habilidades culinarias tras un fracaso en una competencia. Y cuando Esteban extrañaba a sus padres biológicos en fechas especiales. ¿Sabes qué día es mañana?, preguntó Isabel. «El aniversario de cuando nos reencontramos en el Hotel Palacio de Cristal. Han pasado exactamente 3 años, y han sido los mejores 3 años de mi vida». Ricardo la giró para mirarla. «Bueno, técnicamente los mejores han sido estos últimos 2 años como tu esposo, pero esos primeros meses también contaron». Isabel se rió. «Incluso cuando Daniel no te hablaba y Claudia pensaba que eras un fraude. Especialmente entonces, porque me demostraron que no eran una familia fácil de impresionar. Tenía que ganarme su amor de verdad». En ese momento, el sonido de risas llegó desde el patio trasero. A través de la ventana, podían ver a Daniel enseñando programación básica a un grupo de niños del vecindario, mientras Claudia explicaba cómo hacer galletas. Esteban dirigía un partido de fútbol improvisado con algunos de los estudiantes más jóvenes.
Mira eso, señaló Ricardo. Sin darnos cuenta, criamos 3 maestros. Tú también los criaste. Isabel puso su mano sobre la de él. Daniel tiene tu paciencia para explicar cosas complicadas. Claudia tiene tu determinación cuando se propone algo. Y Esteban tiene tu capacidad para hacer sentir especial a la gente. Esteban tiene tu corazón generoso. Claudia tiene tu creatividad. Daniel tiene tu fuerza. Se quedaron en silencio un momento, viendo a sus hijos construir comunidad de la misma manera natural en que habían reconstruido su familia. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Isabel, de dejar todo atrás, de vivir tan diferente a como solías vivir. Ricardo la miró con genuina sorpresa. Me preguntas si extraño tener más dinero del que podía gastar, empleados que me temían en lugar de respetarme, y una vida vacía llena de cosas que no importaban. Cuando lo pones así, suena tonto. Hizo una pausa. Isabel, antes tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero estaba completamente solo. Ahora tengo una familia que me ama, un trabajo que importa y una comunidad que hemos ayudado a crear juntos. Si tuviera que elegir de nuevo, tomaría la misma decisión 1000 veces. Claudia se acercó desde el patio, interrumpiendo el momento íntimo. Mamá, papá, los niños quieren saber si pueden quedarse a cenar. Sus mamás ya dijeron que sí. Por supuesto, respondió Isabel. ¿Cuántos somos? Unos 15, sonrió Claudia. Sé lo que voy a cocinar. Mi famoso arroz frito con pollo, que a todos les encanta. Mientras Claudia comenzaba a sacar ingredientes, Isabel y Ricardo intercambiaron una mirada de complicidad. Sus cenas familiares habían evolucionado naturalmente para incluir a medio vecindario, y ninguno de los dos lo hubiera querido de otra manera. Daniel entró corriendo emocionado. ¡Papá! Ana logró que su programa funcionara. Ahora puede hacer que la computadora dibuje formas geométricas. Eso es increíble. ¿Le dijiste que eso significa que está lista para aprender sobre animaciones? Sí, pero dice que quiere terminar el programa para ayudar a su mamá con la contabilidad de su tienda primero. Ricardo sonrió con orgullo. Esa chica va a llegar lejos. Esteban irrumpió en la cocina, sudoroso pero feliz. Mamá, ¿podemos hacer limonada para todos? Tenemos sed después del partido. Claro, mi amor. ¿Quién ganó? Empatamos, pero fue divertido. Leo dice que su hermano, que está en la universidad, quiere conocerte, papá. Quiere estudiar programación también. Dile que venga cuando quiera. Siempre hay espacio para un estudiante más. Mientras la casa se llenaba con las voces y risas de los niños del vecindario, Isabel preparaba limonada, con la ayuda de Esteban. Ricardo ayudaba a Claudia con la cena, mientras dirigía la conversación hacia las lecciones de programación del día. Daniel organizaba una especie de exhibición improvisada, donde cada niño mostraba lo que había aprendido. Cuando finalmente todos se sentaron a cenar en mesas improvisadas, hechas de tablones y caballetes, porque la mesa familiar no era lo suficientemente grande para 15 personas. Isabel observó la escena con asombro. Hace 3 años, era una madre soltera, luchando para llegar a fin de mes, protegiendo ferozmente a sus hijos de un mundo que no los entendía. Ricardo era un millonario vacío, comprometido con una mujer a la que no amaba, viviendo una vida que no era la suya. Ahora eran el centro de una familia extendida, que incluía no solo a sus 3 hijos, sino a docenas de niños del vecindario que los consideraban maestros, mentores y segundos padres. ¿En qué piensas?, preguntó Daniel, notando su expresión contemplativa. En que a veces la vida te da exactamente lo que necesitas, no lo que pensabas que querías. Ricardo levantó su vaso de limonada. Por las segundas oportunidades. Claudia levantó el suyo. Por las familias que eliges. Daniel
Siguió. Por encontrar el lugar donde perteneces. Esteban, no queriendo quedarse fuera, levantó solemnemente su vaso. Por el mejor papá del mundo y la mejor mamá del universo. Los niños del vecindario, sin entender completamente el momento, pero sintiendo su importancia, también levantaron sus vasos gritando ¡Salud! Al unísono, mientras las risas llenaban el restaurante y la familia que habían construido juntos disfrutaba de otra cena perfectamente imperfecta. Isabel y Ricardo intercambiaron una mirada que decía todo sin palabras. Habían encontrado su final feliz, no en un castillo o una mansión, sino en un modesto restaurante lleno de amor, risas y los sabores de la verdadera felicidad. Y cuando esa noche, después de que todos se fueron a casa y los platos estuvieron lavados, se quedaron solos en la cocina compartiendo los últimos bocados del postre que Claudia había preparado. Supieron que habían logrado algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Una vida llena de propósito, amor incondicional y la profunda satisfacción de haber construido algo hermoso juntos. El amor había triunfado. No porque fuera fácil, sino porque habían decidido que valía la pena luchar por él. Y seguirían luchando por él todos los días. Un plato cocinado con amor, una lección de programación y un abrazo familiar a la vez. Conclusión. ¿Te conmovió esta historia de amor verdadero y segundas oportunidades? Esta novela demuestra que el amor verdadero no siempre llega en el momento perfecto, pero cuando llega de la manera correcta, puede curar heridas del pasado y construir un futuro lleno de esperanza. La transformación de ambos personajes, desde el dolor y la desconfianza hasta encontrar la paz y el amor auténtico, nos recuerda que todos merecemos una segunda oportunidad para ser felices. Si esta historia tocó tu corazón tanto como el nuestro, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con alguien que creas que necesita escuchar este mensaje de esperanza. Queremos seguir trayéndote más historias que toquen tu corazón y te hagan reflexionar sobre el amor, la familia y el crecimiento personal. Si disfrutaste este contenido y quieres ser parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal y presiona la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas novelas. Nos encanta saber que tenemos una audiencia internacional.